Cuando iba hacia la casa iba escuchando una emisora, no Fuego, iba escuchando otra. Aunque los pastores necesitamos recibir también. Entonces iba escuchando una predicación muy bonita de un consiervo y me ponía a pensar en algo, y es lo que el Señor ha dado a cada uno. Y hay predicaciones que aumentan la fortaleza, la esperanza, hay unas que nos exhortan, hay unas que quitan como los obstáculos que hay para recibir la bendición, y todas ellas son un complemento. No es que unas estén bien y otras estén mal, no, todas son dadas por Dios y son un complemento. No podemos ir como en la misma línea todo el tiempo, porque eso sería como comer lo mismo todos los días. Hay gente que se aburre de comer lo mismo todos los días. Entonces iba escuchando y era muy bonita la predicación, fortaleza tremenda. Pero entonces empecé a pensar en algo y el Señor empezó a traer esta palabra desde la noche de ayer. Y entonces resulta que muchas personas que asisten a la iglesia se han acostumbrado a un tipo de predicación o a otro tipo de predicación. Nosotros debemos alimentarnos y de una manera variada. En la palabra de Dios hay tanto alimento, tantísimo alimento hay en la palabra de Dios. Pero a veces nos acostumbramos solo a un alimento. Es decir, al que le gusta, pongamos un ejemplo claro, muy colombiano, el arroz con huevo. Y come todos los días lo mismo y no se cansa. Pero un día se vuelve como monótono, ¿verdad? Resulta que en las predicaciones nosotros debemos estar con nuestro espíritu preparado a veces a que el Señor aumente nuestra fe, a veces a que el Señor nos llame la atención, otras veces a que nos dirija y diga vas por un mal camino, endereza, otras veces a que diga hay un obstáculo en tu vida. Ayer hablábamos de los obstáculos de la oración también, hay un obstáculo en tu vida y todo eso es para crecimiento espiritual. Pero cuando nos acostumbramos a consumir lo mismo, resulta que nos llenamos no de fe, sino de esperanzas en el hombre, o esperanzas en el destino, o esperanzas en nosotros mismos. Hablábamos hace poco aquí que allí está la tierra prometida y que nosotros debemos conquistarla y que no podemos quedarnos sentados todo el tiempo, que hay que nosotros, y la palabra lo dice, nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible, pero nosotros debemos ponerle obras a la fe y movernos. Pero a veces cuando las predicaciones son todas sobre ya viene lo que Dios tiene para ti, ya viene lo que Dios tiene para ti, y se vuelve todos los días esto, tú te quedas esperando todos los días lo que ya viene, que Dios tiene para ti, y pasa una semana, un mes, un año, 5 años, y entonces nos preguntamos, bueno, y si Dios tiene para mí esas cosas, ¿por qué no llegan? Porque todo el tiempo estamos esperando y estamos sentados. Usted espere que ya viene, usted espere que ya viene, y es necesario ponerle las obras a la fe. Cuando nosotros estamos allí, estamos a la expectativa que la bendición de Dios llegue, que toque a mi puerta, que caiga en mi casa y que llegue la bendición de Dios. No miramos cómo estamos nosotros, y todo es un proceso y un orden. Estar preparados para recibir la bendición, estar caminando una vida de integridad y rectitud, porque si no, no va a venir ninguna bendición. Estar cumpliendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, estar en tiempo de oración. ¿Tenemos todas esas actitudes para esperar la bendición, o simplemente estamos sentados porque me dijeron en la iglesia que la bendición ya venía? Y la vida espiritual de muchos queda como en pausa, y esperan, pero es que Dios me dijo. ¿Y saben qué pasa? Cuando pasa mucho tiempo, ¿saben cuál es la reacción? Dios me mintió. Y Dios no miente. No miente. Él siempre va a cumplir la palabra. Pero ¿quién te dio la palabra? ¿Te la dio Dios o te la dio el hombre? No, pero es que todos los domingos el pastor me ha dicho y me dice, y ahí la predicación está. Pero tú estás preparado para recibir la bendición. Quizás el pastor te ha dicho esa bendición viene, pero no te ha preparado para recibir esa bendición. Y ese es el papel del pastor, guiar a la gente a la tierra prometida. Pasar ese Jordán, el pueblo va detrás y entregar la heredad. Eso es lo que hace el pastor, eso es lo que hace el líder. Entonces viene la primera reacción, y es decir, no, Dios me mintió. Y muchas personas se desaniman y se salen de la iglesia. Muchas personas se desaniman y ya no oran. Muchas personas se desaniman y no vuelven a ningún lugar.
Ya ni siquiera vuelven a leer la palabra. Dios me mintió, Dios me falló. Yo le dije, le pedí, Él me prometió y nunca sucedió nada. Yo quiero decirles algo aquí, también como un paréntesis, que nosotros debemos entender. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando usted le diga, hermano, Dios lo quiere bendecir, no lo tome como una palabra profética, porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios es bendecirlo a usted. Entonces, cuando le digo, hermano, sobre usted viene una gran bendición, eso no es una palabra profética, eso es algo que está escrito en la palabra de Dios, para todos los que creen. Para todos los que creen. Entonces a veces nos pegamos de esas cositas muy pequeñas, entonces nos aferramos a eso. Por eso se escriben toneladas de libros sobre la bendición y todos están buscando y cuál es el camino y cuál es el paso, y me compro el otro libro. Dios mío, ¿qué hago? ¿Por qué no ha llegado la bendición? Y empezamos a sentirnos mal y decimos, pero ¿será que yo estoy orando? ¿Será que tengo pecado en mí? ¿Qué pecado habré cometido? Y llegamos al punto en que en vez de ser una bendición, lo que está recibiendo usted se convierte en una carga, porque el enemigo empieza a acusar, a poner el dedo, a poner el peso allí. Usted está mal, por eso es que no recibe nada. Vea tanto que le dicen y usted no recibe nada, porque usted está mal y usted se revisa por todo lado. ¿Dónde estoy mal? Eso nos conlleva a otro tema también, y es a pensar que si solo hablamos de las promesas de Dios y centramos nuestra vida espiritual y cristiana en las promesas de Dios, empezamos a entender algo diferente también, y es que al cristiano no le sucede nada. Entonces muchas personas en las iglesias no van a consejería, no hablan con sus pastores porque les da pena, porque le está sucediendo algo en su casa o en su vida, y entonces no hablan con el líder espiritual, porque ¿qué me dirá? ¿Qué me dirá el Señor? ¿Cuál será el pecado que he cometido porque esto está pasando? El hermano cometió un error, le sucedió algo en la vida. ¡Ay, tremendo, hermanito! Venga, oramos. Pero ¿quién sabe espiritualmente cómo andará? ¿Por qué le pasó eso? Porque al cristiano no le pasa nada. Y eso es falso. Y eso es falso por una simple y sencilla razón. Porque nosotros somos de carne y hueso. Si a nosotros no nos pasara nada, ya tendríamos alas, estaríamos en el cielo. Y no somos ángeles, somos hombres, somos la creación de Dios, somos sus hijos. Y si no nos sucediera nada, ¿para qué la palabra de Dios? Y si nosotros nos remitimos a la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que tampoco es irnos al otro extremo, pero si tomamos el ejemplo concreto de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento, podríamos decir, hombre, a los cristianos les pasa de todo, que ese sería el otro extremo. Desde Jesús para adelante, todos los apóstoles, ninguno de ellos pasó una vida de aquí no pasa nada, todo bien, mejor dicho, predicar y llevar la palabra, eso es un chiste, eso no sucede nada. No, todos vivieron momentos difíciles, muy difíciles, y la excepción no es este tiempo. ¿Por qué? Porque los tiempos del final se acercan y cada vez va a ser más difícil. Y con todo el avance de la tecnología y de todas las cosas del mundo, resulta que los corazones están más endurecidos para recibir la palabra. Entonces la labor de evangelizar cada vez se hace más difícil en ese sentido. Ya usted va a hablar de algo de la palabra, y la internet y la globalización y todas esas cosas han creado estructuras mentales en la gente y en sus corazones tan endurecidas que mucha gente dice, yo no necesito a Dios. ¿Para qué voy a necesitar a Dios? Y se hace más difícil y más complicada extender el reino de Dios. Y la oposición es mayor cuando se logran canales para hacerlo o momentos propicios para hablar de Dios. La oposición es más grande. Es decir, que estamos viviendo unos tiempos de persecución sin que venga aquí la policía y nos saque, ni que estemos metidos en un lugar para que no nos vean. Pero sí estamos viviendo un momento de persecución. ¿De parte de quién? Del enemigo. Y se opone, y cierra por allí, y cierra por allá. Yo les pido que me acompañen a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a hablar de esas situaciones difíciles que suceden
en la vida del cristiano. Esto no es la vida del creyente del no creyente. Sabemos que el que no ha recibido a Cristo y vive en el pecado, esclavo del pecado, y cuando es esclavo del pecado hay opresión por parte del enemigo, vive en cárcel de hiel, de amargura. Eso es lo que hay en la vida del no creyente. Pero ¿qué hay en la vida del creyente? Nosotros tenemos fe. Pero el hecho de tener fe y de creer en Cristo no nos exime que estamos viviendo en el mundo. El apóstol Pablo dice, vivimos en el mundo, no somos del mundo, pero aquí vivimos. Y nos regimos por muchas normas y leyes que hay aquí de hombres y situaciones que suceden y no son ajenas a nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros tenemos algo adicional y es nuestra esperanza en Cristo y saber que el Señor obra en la vida de cada uno de nosotros. El versículo 7 del capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice así la palabra de Dios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para la lógica humana esto no es correcto. Para la lógica humana diría, este está loco. Para la lógica humana diría, se está dando ánimo él mismo. ¿Quién es este hombre? Este hombre es Pablo, que había pasado situaciones tremendas, situaciones extremas, situaciones donde cualquiera de nosotros quizás hubiera tirado la toalla, pero este hombre sabía hacia dónde iba. Dice que se le ha dado un aguijón en la carne. Hay tres los estudios bíblicos, uno de los más completos es el de Matthew Henry, hace referencia a otros estudios que hubo anteriores. Los primeros estudios bíblicos decían que ese aguijón en la carne era la concupiscencia, por lo que él andaba solo. Después fue rebatida esa visión de acuerdo a investigaciones y a profundizar en la palabra, y dijeron que el aguijón en la carne era persecuciones. Y el más actual, los comentarios más actuales, hasta esta época, y cuando hablo de actuales no es del año pasado, son de hace 40 años, los más actuales comentarios y estudios bíblicos dicen que era una enfermedad de los ojos, y porque hay una referencia allí en la carta a los Gálatas, y hay otra referencia que era una enfermedad de los ojos que le había quedado después de haber sido tocado, impactado por esa luz en el camino cuando Jesús le habló. Cualquiera que hubiera sido estas circunstancias, él está entendiendo que hay una situación en su vida de la que él no tiene el control. Hay una situación en su vida que a veces viene y lo oprime, lo aprieta. Hay una situación en su vida que a veces viene a chocar con lo que él está haciendo. Y dice, le he pedido al Señor 3 veces que lo quite de mí. Era el apóstol Pablo. Era un hombre que se le abrían las cárceles. Era un hombre que donde pasaba se sanaban enfermos. Era un hombre que predicaba. Era un hombre que el Espíritu lo usaba tanto. Este no era un cristiano del común. Este era un hombre comprometido, lleno del Espíritu de Dios. Pero allí estaba orando para que quitara el aguijón que había en su vida. Si era la enfermedad, si era la persecución, sea la concupiscencia, como decía los primeros estudios, cualquiera que ésta fuera. Pero lo que yo quiero mostrar aquí es por qué nosotros hoy pretendemos, en el año 2014, decir, lloro y mi vida tiene que ser color de rosa. Y ahí donde se me levante lo más pequeño, pierdo la fe, me enojo con Dios y le pregunto y le digo, ¿y dónde estás tú? ¿Por qué yo oro por todo el mundo y a todo el mundo le pasa algo y oro por mí y no pasa nada? Yo explicaba en un culto una de las situaciones, una de las causas que puede ser esto, y es la subjetividad y la objetividad de la oración. Si yo oro por el hermano Pedro, yo del hermano Pedro conozco lo que él me ha contado. Yo no conozco su vida completa, lo que él me ha contado. Y si yo oro por el hermano Pedro, lloro desde una manera objetiva, porque yo conozco lo que él me ha contado y mi deseo es que Dios lo bendiga a él,
que quite los obstáculos que hay en su vida, que traiga claridad a su mente, a su corazón, que le revele las cosas que están sucediendo. Eso oro por el hermano Pedro, manera objetiva. Cuando yo oro por mí, yo oro de una manera subjetiva. ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de usted mismo? Que usted no comete ninguna falta, ¿sí o no? Entonces yo no voy a orar, Señor, quita los obstáculos, revélame qué es lo que estoy cometiendo, el error. No, cuando nosotros oramos por nosotros mismos decimos, Señor, yo soy justo, yo soy bueno, y la frase que todos los cristianos dicen, yo diezmo y ofrendo. Esta mañana, ¿quiénes oyeron el programa? Se habló del diezmo y la ofrenda, como es claro. Yo diezmo y ofrendo, pero a veces diezmamos y ofrendamos lo que no es. Y no entendemos ni siquiera, pero como dimos algo en el alfolí, como dimos algo en la iglesia, entonces somos juiciosos. La segunda parte es la que dicen los inconversos y nos la trajimos para la iglesia. Yo no tomo, yo no fumo, yo no mato. Listo, usted no toma, usted no fuma y usted no mata. Pero quizás cuánta gente ha asesinado usted en su corazón con el odio, el rencor, el resentimiento. Entonces de pronto no ha matado a nadie físicamente, pero ha descabezado a varios. Entonces llegamos a la iglesia y oramos por nosotros desde el punto de vista, yo soy bueno. Yo no tengo mancha en mi vida y no entiendo por qué, Dios, tú no te portas a la altura de este angelito. No entiendo por qué tú, Dios, haces milagros en toda esa mano de pecadores y en este perfecto no. Esas son nuestras oraciones por nosotros mismos. Palabras más, palabras menos. De pronto usted va a decir, yo nunca he dicho eso. Pero de pronto es la intención. Por eso suceden cosas en la vida del que usted ora y no pasan en la suya. Esa es una de las causas. Porque entonces cuando yo oro de una manera objetiva por el hermano Pedro, Señor, revélale a él. Y va el hombre a orar por la noche y el Señor le revela y él reconoce y dice, me equivoqué en esto, Dios mío. Reconozco esta situación. Señor, endereza mis pasos. Y Dios lo bendice. Pero mientras yo no lo hago para mí mismo y yo me creo perfecto, entonces ahí no va a pasar nunca nada. No era el caso de Pablo. No vamos a decir que Pablo era perfecto. Pero Pablo estaba entregado al evangelismo de lleno. 100%. Ese era un hombre que se movía para donde Dios le decía y estaba metido de lleno. Sin embargo, tenía una situación en su vida de la cual no tenía él el control y le pidió 3 veces al Señor, quítamela. Y ustedes se imaginan, yo me imagino las oraciones de Pablo para fortalecerse de todas las situaciones que vivió. Por eso la vida de Pablo, de Pedro, de todos estos hombres, la vida de Jesús, nos ponemos a mirar con los cristianos de hoy y nosotros estamos fríos, casi congelados, como estas noches bogotanas y estas madrugadas bogotanas. Fríos. Vaya, siéntese a orar, arrodíllese a orar un día completo. Usted inmediatamente le viene a la mente, pastor, yo pudiera lo haría, porque tengo tanto que hacer. Vaya, métase 40 días al desierto a ayunar. Pero no ayunos de Daniel y ayunos de internet y ayunos de celular. No, ayuno. No ayuno de mediodía. Aquí hacemos el ayuno de mediodía los sábados. Y hay personas que les parece duro. No, ayuno, 40 días. Ayuno de verdad. El ayuno de verdad no es solo aguantar hambre. No, ahí la gente dice, uy, 40 días sin comer, qué dureza. No, porque desde el primer momento en que usted se mete en un ayuno de verdad, y cuando hablo del ayuno de verdad, es cuando usted se mete y se conecta con el Espíritu de Dios. Usted no sabe ni qué está pasando afuera, ni se hizo noche, ni si se hizo día, ni si ya es la hora del almuerzo, del desayuno, de las 11. Usted no piensa en eso, porque usted está conectado con Dios. Ese es el ayuno de verdad. Si usted lo hace de mediodía, si lo hace de un día, hágalo de verdad, desconéctese de todo. El ayuno es, apague celular, apague televisor y métase en oración. La gente viene al ayuno. La gente viene a culto, perdónenme. Y el celular suena y suena. Yo le aseguro que a usted no le suena de lunes a sábado, pero le suena los domingos 10 veces en el servicio. Usted está más pendiente de las cosas de afuera que de las cosas de aquí adentro. Ahí está el orden de prioridades de su vida, ¿verdad? Y como allí está el orden de las prioridades de su vida, así mismo recibe usted.
Igual que lo que usted da, igual eso mismo recibe. Y no estoy hablando de dinero. Entonces muchas veces queremos reemplazar eso con el dinero. Yo diezmo, yo ofrendo, Señor, yo soy bueno. Y el Señor preguntará a muchos, ¿tienes tiempo para mí? Es que tú me diste tantas responsabilidades, Señor. Tú me has bendecido tanto que yo soy tan importante que yo te voy a sacar un tiempito. Entonces el Señor dice, no, pues hagamos una cosa más buena. Venga, le quito todo lo que es estorbo. Y ahora estamos solos usted y yo. Y ahí sí se tira usted al piso, Señor, el enemigo me atacó, me quitó todo, el diablo me está atacando, Señor. No, el Señor le está quitando a usted, le dice, ¿quiere sus jugueticos? Y pasamos tiempo, o se los quito, y pasamos tiempo. ¿Viene contentico o viene llorando? Pero viene, porque necesito ministrarlo, porque quiero bendecirlo. Entonces, el apóstol Pablo, esos tiempos de oración deberían ser no una oración cualquiera, no una oración de 2 minutos ni de 3 minutos. Esas oraciones eran oraciones con todo el poder, con toda la fuerza. Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Tú tranquilo. Ese aguijón va a estar ahí fresco. Que yo estoy contigo. Mi gracia está sobre ti. Tú no necesitas nada más mientras yo esté contigo. ¿Qué necesitas tú? Déjelo ahí para que se acuerde que usted es hombre. Para que no se le suba que usted se crea Dios algún día. Para que no se vuelva loco y sea el tatarabuelo decreciendo en gracia. No. Que se crea Jesús. No, venga, se lo dejo para que usted se acuerde que usted es hombre. Y nosotros muchas veces miramos eso dentro de la iglesia y decimos, pero si no le ha quitado eso a ese hermano, algo muy grave de tener por allá adentro. Y viene y levanta las manos y las cosas, pero quién sabe cuál será el pecado oculto. Y siempre estamos mirando el pecado oculto del otro. ¿Cuál es el pecado oculto? Pero hay cosas que Dios permite para que reconozcamos todavía que estamos en este cuerpo, que no nos hemos ido de este cuerpo, y ojalá cuando partamos de este cuerpo, de esta carne, vayamos a su presencia. Y eso es lo que el Señor está cuidando y por eso lo permite. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y allí está el otro punto. El cristiano no le pasa nada. El cristiano es fuerte, el cristiano no sufre, el cristiano no tiene situaciones contrarias, el cristiano no. Y donde pasan yo me quedo callado. ¿Cómo está, hermano? Bien, bendecido. Pero hermano, yo noto que usted se le está desmoronando como la vida. Se nota en el espíritu que usted está pasando momentos difíciles. Uno como pastor muchas veces le dice al hermano, venga, conversamos. ¿Cómo se siente? ¿Qué ha pasado en su vida? Bien, bendecido, pastor. Divinamente. Una fortaleza ficticia, una fortaleza, y yo me río mucho, y es una bendición, pero hay las Biblias de promesas que están subrayadas, porque entonces vamos a ellas y volvemos la palabra de Dios como un amuleto, como un agüero, y como ya están subrayadas, ya nos hicieron hasta la tarea de subrayarlas, entonces vamos y miramos, y Dios está conmigo, sí, Dios está conmigo, me doy ánimo. ¿Y cómo está? Bien bendecido, esperando en el Señor. Pero usted necesita reconocer el área débil de su vida, reconocer su debilidad para que el poder de Dios se perfeccione allí. Si usted no reconoce esa debilidad, ¿cómo la presencia de Dios va a venir a corregir, a enderezar o a sostenerlo en esa área? ¿Cómo lo va a hacer? Si esta mesa tuviera una patica floja y nos damos cuenta, pues le ponemos un soporte abajo. Mientras no la tenga, no lo hacemos. Y eso pasa en nuestra vida espiritual. Muchas veces ni al Señor le decimos las cosas, porque qué pecado, ¿qué dirá Dios de mí? ¿Será que Dios, si reconozco mi debilidad, me va a acusar? ¿Será que si me equivoqué, que si caí y venir, y dice la palabra de Dios que todo pecado confesado es perdonado? Y cuando usted lo confiesa, no es que usted le diga pequé y mañana voy a hacerlo otra vez, sino que eso viene con un arrepentimiento genuino. ¿Será que si yo voy delante del Señor y abro mi corazón, Él se va a dar cuenta que fallé? Él ya se dio cuenta hace rato. Pero ¿cómo me irá a ir en la vida? ¿Qué irá a suceder? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, también lo dice Pablo, porque él entendía de los principados, de las potestades.
Identificamos al enemigo como fue este de allí, o fue este de allá, o fue el vecino, o fue mi esposo, o fue el jefe, o qué sé yo. Porque no estamos en el Espíritu. Pero cuando estamos en el Espíritu reconocemos que desde el mismo momento en que cayó de nuestros ojos la venda, que reconocimos a Cristo como nuestro Salvador, en ese mismo momento empezamos un nuevo camino. Y ese nuevo camino tiene un obstáculo gigante y se llama Satanás. No hay otro, es Satanás. Y va a poner, de acuerdo a lo que yo he vivido, va a poner trabas y trabas y trabas y situaciones y problemas. La idea es ir pasándolos. La idea no es quedarse allí. En el primero, es que yo me convertí hace 20 años y tuve una situación. ¿Y qué ha pasado? ¿Salió de esa situación? ¿Y cómo va? No, es que no he salido de esa situación de hace 20 años. No, la idea es ir evolucionando espiritualmente. Eso trae crecimiento espiritual. Y yo les digo algo, prepárense. Porque cuando usted va pasando esas situaciones, los obstáculos se van haciendo más grandes, se van haciendo más fuertes. Es decir, si usted está viviendo una situación difícil ahorita, la próxima va a ser más dura. Pero no es para asustarnos, porque también su fe para la próxima va a estar más arriba. Sus estrategias espirituales van a estar más claras. Su fortaleza espiritual va a estar más fuerte, más grande. Usted espiritualmente va a estar. Y pasará esa, y vendrá otra, y vendrá otra, y vendrá otra. Y estará usted evolucionando. Pero ahí está creciendo en la fe, porque el poder de Dios se está perfeccionando en cada área de su vida. No es un pecado. Yo le voy a decir algo, y lo he contado y en televisión y todo, hace unos años, mi hermana, que es pastora, estábamos en la empresa, y estaba ella tremendamente agripada, y estaba la recepcionista de aquel tiempo cristiana. Y entonces mi hermana dijo, tengo una gripa tremenda, me siento enferma, yo me voy a ir para la casa porque estoy bastante enferma. Y yo le dije, listo. Esta recepcionista brincó de su silla. ¿Cómo se les ocurre? Usted que es pastor y... No, el cristiano no se enferma. Si usted se enferma, va y le pide a Dios, y por la sangre de Cristo, allí en la cruz del Calvario yo fui sano y se tiene que ir ya. Yo la miré y le dije, ¿y usted de qué planeta viene? ¿Dónde vive? Es que mientras estemos en el cuerpo, esas cosas van a suceder, porque somos carne. Y por supuesto algún día usted no tendrá plata, y algún día estará bendecido, y quizás otro día tenga un encontrón con alguien y lo peor de usted quiera salir. Y si nosotros reconocemos todas esas áreas delante de Dios y le decimos, Señor, fortaléceme, quita estas cosas que todavía no he podido controlar. Si yo no controlo un área de mi cuerpo, Señor, yo te la entrego a ti y haz tu voluntad y contrólala tú. Pero perfecto, yo le aseguro que no va a llegar a ser, porque la Biblia dice que eso es hasta que cambiemos cuando cambiemos este cuerpo por otra vestidura. Allí sí seremos. Pero mientras estemos aquí, no. Entonces, primero quítese esa meta de llegar a ser perfecto, de que al que usted es el que no le pasa nada. Le pasa como a todo el mundo. La diferencia es que usted tiene en quién fortalecerse. La diferencia es que el que no conoce de Cristo no tiene en quién fortalecerse. Por eso se desespera, por eso obra sin razón, sin sentido, y va y viene y hace en sus propias fuerzas, mientras que nosotros oramos y esperamos en el Señor y sabemos que Él está obrando, porque siempre Él está obrando. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué tremendo esto. Porque nosotros nos gloriamos en nuestras fortalezas. Y siempre estamos en nuestras fortalezas mostrándolas. Yo soy fuerte en esto, yo soy bueno en esto. Y en nuestras fortalezas siempre estamos mostrando al hombre. Porque en nuestras fortalezas nosotros le mostramos al hombre. El Señor conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pero nosotros no queremos mostrar nuestras debilidades, y eso es una cosa natural del hombre. Yo no quiero mostrar mis debilidades porque se aprovechan de mí, y esas cosas hay que quitarlas de la mente, porque las debilidades son las que se están aprovechando de usted. El enemigo es el que se está aprovechando.
Pero cuando yo me la paso mostrando mis fortalezas y yo en esto y esto y esto y todo el mundo véame siempre, mejor dicho, yo no camino, yo ya vuelo en el espíritu y en la iglesia soy el que más muestro la espiritualidad. Una persona que se gloria tanto en esas fortalezas, uno como pastor sabe que hay unas debilidades muy grandes en su vida, que hay unas debilidades muy fuertes. Y es una persona que si no presta atención a eso, espiritualmente va a estar como al borde, en la cuerda floja, y el día que caiga se rompe, porque no le ha pedido a Dios esa fortaleza en las debilidades. Pablo decía, entonces yo me voy a gloriar mejor en mis debilidades. Este aguijón, las situaciones que he vivido, la persecución, los latigazos. ¿Cuáles eran las debilidades? Dice el versículo 10. Para lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este apóstol Pablo es el mismo que dijo, sé vivir en abundancia y en escasez. Y digo esa parte para que no nos vayamos al otro extremo. Es que el pastor Diego nos enseñó que siempre debemos andar en angustia y debemos estar felices por eso. No, hay momentos en la vida. Su fe debe permanecer exactamente igual. Su fe, la fe. Y eso es lo que hacemos cada domingo, cada jueves en la iglesia, cada vez que oramos, cada vez que nos ministramos, cada vez que adoramos, que la fe permanezca intacta. Pero usted muchas veces se va a sentir decaído, muchas veces va a tener un problema y eso hay que enfrentarlo. A los problemas usted no les puede huir. ¿Qué hace la gente en el mundo? Se deprime, se esconde, se mete debajo de la cama, no contesta el teléfono, se pone a tomar, se agarra con quien sea. Así soluciona la gente que no conoce a Cristo. ¿Cómo soluciona el cristiano? Ora y enfrenta los problemas, porque sabe que la victoria viene. La victoria está, porque el Señor se está perfeccionando en la medida que usted reconozca esa debilidad. En la medida que usted reconoce esa debilidad, el Espíritu de Dios lo está sosteniendo. Allí usted deja de darse ánimo a usted mismo, porque eso es un grave problema de los cristianos. El cristiano que se está dando ánimo a sí mismo, todo el tiempo lo ve usted con una sonrisa, pero usted conoce que es fingida. Uno sabe cuando le están mintiendo, ¿verdad? Uno sabe cuando le están mintiendo. Y hay personas que muestran que están bien, que esto, que lo otro, y entonces súper espirituales. Yo siempre he dicho, la persona entre más habla para afirmar o para defender algo, es porque está más vacío de ello. Nosotros mostramos lo que somos con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con nuestras palabras. Yo no le puedo venir aquí al hermano, o a ustedes, digámoslos todos. Estoy hablando aquí de fe, estoy hablando de la presencia de Dios, estoy hablando de fortalecernos en el Espíritu, y entonces terminamos el servicio. Y salgo de aquí y me voy allí al local de la esquina y les digo, no, yo estoy, mejor dicho, tremendo, yo ya no aguanto más, yo ya me siento tan débil, yo ya hasta perdí la fe. Eso le escuché a una mujer hace poco, es que yo ya perdí la fe. Y eso es algo grave. Porque ya cuando el enemigo lo llevó al punto de que usted ya perdió la fe, es que yo ya me pregunto hasta si Dios existe. Siendo cristiana hace muchos años, el enemigo logró llegar tan a fondo. ¿Por qué? Porque nunca prestó atención a estas cosas. Nunca las prestó. Entonces, cuando nosotros queremos mostrarle eso a todo el mundo, podemos estar hablando con alguien aquí, pero no caemos en cuenta que después vamos y hablamos con el otro algo contrario, y una de dos, van a decir, o este espiritualmente está mal, o está loco. Porque a uno les dice bien, a otro les dice mal, a otro les dice no sé, a otro les dice sí sé mal, y entonces anda en una locurita. Y existen, en todas las iglesias existen, pero los malos no son ellos. El problema no es de ellos, porque ellos son los de los que oran, Señor, mira a esta persona perfecta. No, el problema es del prójimo, el problema es del pastor. El problema es, viene un pastor invitado y habla un tema, me cayó todo a mí. Eso fue que el pastor le dijo, le contó toda mi vida. El problema es de todo el mundo menos el mío, porque no hemos aprendido a reconocer que en nuestra vida hay debilidad y que es normal que la haya, y que si el apóstol Pablo vivió esto y oró
Hablábamos el otro día de Elías, el profeta Elías deprimido. Sí, le sucedió. Nos puede suceder a todos. Nos fortalecemos en la presencia de Dios. Allí es donde se hace fuerte el Espíritu de Dios en nosotros. Cuando nosotros queremos como que ya no puedo más, y el Espíritu: sí puedes más, todavía aguanta, levántate. Y allí es cuando los de afuera, cuando el inconverso, cuando su familia va a ver y va a decir: pero en este está pasando algo, porque le está pasando de todo y sigue con esa fe intacta. Va a haber momentos de abundancia, va a haber momentos de bendición. No le voy a decir a usted ni va a salir asustado de este lugar. Hace 50 años los cristianos vivían asustados a toda hora. Pequé, me voy para el infierno. Eso fue lo que aprendimos. No, no es para eso. Y va a haber momentos de bendición, y va a haber unos momentos en que usted está feliz y dice: Dios está orando en mi vida, qué bueno, siento la presencia de Dios. Pero siga velando y siga mirando, porque cuando esté así van a venir situaciones difíciles, y allí estará la presencia de Dios para sostenerle, a cada uno. ¿Cuáles eran esas afrentas, necesidades, persecuciones? Mira todas las cosas. Angustias. ¿Cuáles eran todas esas cosas? Una hojita anterior, el capítulo 11, versículo 23, dice la palabra: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes. Se la pasaba viajando por todos los lugares llevando la palabra. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Hay personas que no solo no se glorian de la debilidad, sino que se glorían de sus logros, lo que Dios ha hecho a través suyo. Y podemos mirar algo. Mira todas las cosas que vivió el apóstol Pablo. Y a veces nos enorgullecemos nosotros: pastores, que usted no sabe quién soy yo. Es que a la otra iglesia que yo iba, yo era el que más células tenía. Gloria a Dios. ¿Y entonces qué? Es que yo debo ser aquí importante, porque yo vengo de esa escuela. Usted no sabe quién soy yo, no se imagina en cuántas partes he predicado. Si nos moviéramos por la carne pidiendo títulos, que también lo dice el apóstol Pablo en otro pasaje, ¿nos recomendaremos ahora entre nosotros mismos? Si dijéramos: bueno, traigan el carnet y la carta de qué hacía usted al otro lado y aquí va a seguir igual. Eso no sería nada. Porque cada vez que tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo, es para abrir nuestros ojos espirituales a nuevas cosas. Es pasar de un estado espiritual a otro. No para quedarnos en el mismo. Y el Espíritu es el que va revelando y el que va mostrando los corazones. Y quién va avanzando y quién sigue igual. Y quién, como lo vemos, lo decía en el culto de ayer, que algunos hermanos hablaron conmigo por lo que sucedió hace 8 días y se molestaron. Y a algunos tuve que hablarles con autoridad. Y una hermana me dijo: pues si quiere me voy. Y le dije: pues hermana, es que usted no está aquí por mí. No es lo que yo quiero o no quiero, es lo que usted sienta en su corazón. Y se quebrantó y dijo: yo llevo 20 años siendo líder y yo no me voy a aguantar esto. Y se fue. Está en su derecho. Pero espiritualmente, ¿cómo está? Mal. Está exactamente igual que hace 20 años. Si hace 20 años conoció al Señor. Porque no ha crecido espiritualmente, ni siquiera hay madurez espiritual. Se está gloriando de lo que hizo, o de lo que hizo en otro lugar. Es que yo oré, es que yo hice.
Es que yo tengo dones y talentos, me dicen muchas personas. Gloria a Dios por eso. Pero cuando reconocemos nuestras debilidades, es alguien que dice, pastor, ore por mí, mire, a mí me pasa esta situación y me pasa esta. Y cuando uno ve esas cosas, como pastor, sabe que es alguien que quiere crecer espiritualmente. Que quiere crecer espiritualmente. Mientras no lo haga, es alguien que siente que está allá en la cima espiritual. Y todas estas cosas que vivió Pablo daban cuenta de que el hombre estaba haciendo la tarea, ¿verdad? Y la estaba haciendo con amor. Que alguno viniera y me dijera, pastor, me han azotado, me han metido a la cárcel, he estado náufrago, he estado en peligro de muchas cosas, me han perseguido, me han apedreado, me han querido matar un montón. Eso es lo que he hecho, pero aquí estoy, en mis debilidades. En mis debilidades. Vengo y ofrezco lo que soy, no soy perfecto, pero quiero estar con esta visión. Cuando sucede eso, que está escrito en la palabra de Dios, en muchas iglesias al contrario cierran la puerta. ¿Y sabe por qué cierran la puerta? Porque dicen, ese es un problema. Uy, le pasa todo eso. Y ahí es cuando se ha transmitido desde el pastorado a la iglesia, y es que al que le suceden las cosas malas es que está caminando mal. Y Pablo no estaba caminando mal. Pablo estaba obedeciendo la voz de Dios. Pablo no estaba en pecado. Pablo no estaba robando a nadie, ni estaba haciendo lo que a él se le daba la gana. Porque él mismo empezó a oír la voz de Dios y empezó a hacer otras cosas. ¿Cuál era, según los papás de Pablo, según su familia, qué debía estar haciendo Pablo en este tiempo? Estar manejando el negocio familiar en Tarso. Tenían dinero. Eran comerciantes de telas, algo de lo que movía mucha economía allí. Su familia. Y este era el heredero. Este hombre iba a estar sentado allá, no sé si en ese tiempo existían escritorios, allá en un escritorio gerenciando. Pero no, estaba viviendo todo esto por amor a Cristo y por amor a la iglesia. Por eso dice, y aparte de todo esto, la carga de pensar en las iglesias. ¿Por qué hoy nosotros miramos desde la óptica que si a alguien le pasa algo malo, es porque le abrió la puerta al diablo? Debemos mirar qué es lo que usted está haciendo en el espíritu que molesta tanto al enemigo. Que molesta tanto al enemigo y se opone y se opone y se opone a lo que usted está haciendo. Quiere hacerle perder la fe, quiere hacerle perder el ánimo, quiere hacerle perder la visión, quiere hacerle perder el camino. ¿Qué es lo que usted está haciendo en el espíritu? Aquí lo tenemos claro que estaba haciendo Pablo y por qué estaba molesto el enemigo, por supuesto. Les invito al capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios y le voy a mostrar una pequeña cosa de lo que sucedía con el apóstol Pablo. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hasta allá eran las situaciones difíciles. No es cuando usted se siente desanimado y dice, hoy no quiero ir a la iglesia. No, estaba tan desanimado, tan golpeado en ese momento. ¿Y esto cuándo fue? Cuando estaban en Éfeso, estaba tan golpeado en ese momento. La situación era tan difícil, tan apretada, que perdieron aún la esperanza de vivir, aún la esperanza de seguir con vida. Pero ¿qué dice el versículo 9? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Los perseguían a punto de matarlos. Ya no daban más. Perdieron la esperanza de vivir, pero el mismo hombre reconoce y dice, cuando perdimos la esperanza de vivir, ¿qué estaba haciendo aquí el Espíritu de Dios? Fortaleciéndolos en la esperanza en Cristo.
Cuando se perdió la esperanza de vivir, ellos empezaron a confiar más en Dios. Se nos permitió tener sentencia de muerte para que no confiáramos más en nosotros mismos. Muchas veces el Señor permite que a su vida llegue una situación tras otra, tras otra, tras otra, y usted se pregunta, pero Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Será que por ir a Casa de Amor y Restauración, será que eso no es doctrina sana? ¿Será que me metí a una secta? ¿Será que no debía haberme cambiado? ¿Eso fue que el pastor de la otra iglesia me maldijo? No, Dios está permitiendo eso para que usted despierte y diga, ya no confío más en mí, no confío más en mi razón, no confío más en mis pensamientos, en mi inteligencia, en mi sabiduría, no confío más en eso, ahora confío en ti. Ahora confío en ti, Señor. Y eso es a lo que el Señor nos quiere llevar. Cuando hay situaciones difíciles, no piense que es el final. Su vida está en las manos del Señor. Es que usted se la entregó y el Señor a usted no lo ha soltado. El Señor a usted no ha dicho, este ya no me gusta. No, siempre. Si lo amaba cuando usted era pecador, imagínese ahora que está tratando de ser justo. Y todos los días tratamos y todos los días aprendemos. No somos perfectos, el Señor nos conoce, nos vamos perfeccionando cada vez que lo conocemos más a Él, pero yo le aseguro, usted nunca va a llegar a ser perfecto. Y nos amaba en el pecado, y nos guardaba, y guardó nuestra vida, no la guardará ahora. ¿Cuántas veces hemos visto la gloria